Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 133. El final de los preparativos de invierno. Quería terminar todo el trabajo apestoso de una vez, antes de que regresaran los sacerdotes azules. Lutz dijo que haría el pegamento y las velas hoy, junto con un poco de queso. En mi casa solo producíamos requesón agregando levadura a la leche que compramos de alguien que criaba vacas, pero la familia de Lutz obtuvo mucha leche a través del intercambio de huevos y, por lo tanto, hizo queso natural completamente fermentado. Eso es lo que el orfanato va a querer, ¿verdad? Dura más tiempo, dijo Lutz. No sé, respondió Gil, pero cuanta más comida, mejor. Vi a Lutz y Gil hablar mientras trabajaban. Me había costado un poco llegar a los talleres ya que había practicado mucho hasta la tercera campana, pero parecía que el trabajo había ido bien sin mí. El taller estuvo lleno de algunos sacerdotes y aprendices que trabajaban siguiendo las instrucciones de Fran. Como rara vez tuve la oportunidad de ver el taller cuando estaba en funcionamiento, debido a que normalmente ayudaba al sumo sacerdote con el papeleo ahora, fue muy divertido para mí mirar alrededor. Lutz, Gil, ¿cómo les va? Bastante bien por ahora. Las pieles de cerdo están por aquí, las velas se están haciendo por allá. Estamos en medio de la limpieza de los restos de carne de la cera filtrada. Todavía no hemos hecho eso, cosa de sal. La olla junto a Lutz y Gil ya tenía las capas internas peladas de las pieles en el agua de calorías. Deben haberlos puesto allí recientemente, ya que estaban lejos de estar hinchados. Había 3 sacerdotes grises que filtraban grasa de vaca derretida en la dirección hacia donde apuntaba Lutz. Las pieles necesitarán estar aquí un poco más. Salando la cera es un poco tediosa, pero es mejor que tener velas apestosas y el aceite es mejor, así que espero que sigas con eso. Aparentemente, la familia de Lutz tampoco sabía sobre la sal. Mi familia comenzó a hacerlo ya que realmente hacía que las velas olieran menos mal, pero en realidad no era una cosa por aquí. Probablemente se debió al hecho de que vivía en la parte pobre de la ciudad, y aunque la sal era más barata que las especias, aún no era económica. Si se corta la mimosa, se exprimen las hierbas en trozos muy pulcros, y se mezclan con la cera derretida, eliminará la mayor parte del olor. Por favor no usen hierbas Kierechto Redrum. Eso los hará más malolientes. Ten cuidado. Después de enseñarles cómo hacer que las velas huelan menos a animales salvajes, Lutz parpadeó sorprendido y luego se rió con los hombros temblorosos. Sí, recuerdo cuando arruinaste esas velas. El fracaso es la madre de la invención, ¿de acuerdo? El éxito nace en medio de innumerables fracasos. Eso tiene sentido. Eres bastante inteligente, hermana Main. Gil asintió una y otra vez ante mis tópicos, sus ojos brillaban con sincera admiración. Mis ayudantes son lindos. Espero que siempre sea así de dulce. Por cierto, hermana Main. ¿De qué se trata esa sal, de todos modos? ¿Es difícil? Es molesto hacerlo porque hace que las cosas tarden más, pero no es difícil. Agregas agua salada y la hierves a fuego lento durante un tiempo, eliminando repetidamente la espuma que surge. Cuando se enfríe, quedará con el aceite endurecido en la parte superior y el agua salada en la parte inferior. Una vez que es completamente blanco y sólido, drenas el agua debajo y usas el aceite puro que queda. Le expliqué el proceso lo más brevemente que pude, obteniendo asentimientos fervientes en respuesta. Lutz también asintió mientras escuchaba,
pero luego parpadeó después de darse cuenta de repente. Hey, Main. ¿No necesitamos usar algo de esta grasa para el jabón? Obtenemos eso de los dones divinos, así que estaremos bien usando todo esto para velas. En nuestros hogares dejamos una parte del aceite para hacer jabón en la primavera, pero en el templo nos dieron jabón como regalos divinos. Era importante que los sacerdotes grises mantuvieran su ropa y su cuerpo limpios, por lo que en realidad nos dieron bastante. Aquellos en el orfanato preferirían mucho más el jabón que la comida, pero los sacerdotes azules tenían diferentes prioridades. Oh, y Gil. Me imagino que la tela que usan para filtrar esa grasa tendrá un montón de pequeños trozos de carne pegados. Por favor, dígales a los sacerdotes grises que la sopa de esta noche sabrá mucho mejor si la ponen. Gil asintió con fuerza y corrió hacia los sacerdotes que filtraban. Abrieron la tela y miraron adentro, generando un grito de emoción lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara. Sí, la carne es bastante buena, dijo Lutz con una sonrisa. Le sonreí, luego me giré para mirar alrededor del taller. Pegamento de piel y velas no fueron lo único que se hizo. Había sacerdotes y aprendices grises que obtenían aceite de la fruta usando pesas destinadas a presionar el papel. Naturalmente, queríamos mucho aceite, ya que podría usarse tanto para lámparas como para cocinar. Aunque el orfanato más o menos solo hacía sopa para comida, por lo que ninguno de los aceites se usaría en la cocina. El papel, el foco habitual del taller, fue empujado a la esquina. Pude ver el papel en el proceso de drenaje del agua, además de la corteza blanca y negra que se dejaba secar. Mis ojos se posaron en las pilas de papel terminado. Hey Lutz. ¿Cuánto papel ha terminado el taller en este momento? Lutz miró hacia donde yo miraba y entrecerró los ojos. Como acabamos de imprimir todos esos libros ilustrados, supongo que en el mejor de los casos, 300 páginas. Probablemente menos. No estoy seguro de cuántos, ya que todavía hay muchos de ellos secándose. ¿Necesitas algo? Quería imprimir una segunda ola de las Biblias de los niños, pero necesito hacerlas todas a la vez ya que las plantillas se arruinan. Quiero hacer tantos como sea posible de una vez. Entonces, ¿cuánto papel podría hacer si comenzara ahora? Necesitábamos mucho papel y tinta para asegurarnos de que las plantillas no se desperdiciaran. Podría pedirle aceite de linaza a Beno para hacer más tinta, y todavía teníamos mucho hollín por ahí. El problema era el papel. La madera de Bolrin no es demasiado buena para la leña, y ya es hora de que la corteza comience a endurecerse, por lo que debería haber una buena cantidad en el aserradero. Iré a revisar más tarde. Deberíamos poder hacer 750 hojas si utilizamos toda la corteza blanca y negra que tenemos aquí. Bueno. Intenta hacer todo lo que puedas, ¿de acuerdo? Déjamelo a mí. Lutz estaba dispuesto a hacer el papel y eso estuvo bien para mí. Main, ¿quieres ir a ver el queso mientras las pieles se hinchan? Preguntó Lutz. Asentí y nos movimos al edificio de las niñas mientras Frank continuaba manejando las cosas en el taller. ¿Estás haciendo queso en el edificio de las chicas? Sí, con sus ollas. No quieres que mezclemos las ollas para hacer papel con las ollas para hacer queso, ¿verdad? Personalmente, no quería usar las ollas en las que hervimos cenizas y gritemos para ser utilizado para preparar alimentos, pero había una cantidad sorprendentemente grande de personas aquí que no sentían lo mismo mientras las ollas se lavaran. La mayoría estaban bien con un poco de ceniza que se mezclaba potencialmente en su comida. Podría soportar eso, pero preferiría no hacerlo. Además, los niños del orfanato estaban acostumbrados a comer comida sobrante de los nobles, por lo que si tuviéramos suficientes ollas para mantener las cosas separadas, también podríamos hacerlo. Está terminado. Comienza a secar estos, entonces. Cuando llegamos al edificio de las niñas, los niños estaban secando la fruta y los hongos que habían conseguido en el bosque mientras las doncellas y las aprendices de doncellas preparaban queso y sopa, además de mermelada al hervir algunas de las frutas antes mencionadas con miel.
El dulce aroma en el aire era completamente diferente al olor a bestia animal en el edificio de los niños. Es gracioso pensar que aunque estemos haciendo tanta sopa, todo se habrá ido para el almuerzo. Desearía que el festival de la cosecha ya hubiera terminado. Hacer sopa una y otra vez durante todo el día es un dolor. Los chefs estaban muy ocupados ya que ahora recibíamos menos regalos divinos de los sacerdotes azules, una situación que exigía casi el doble de sopa de lo normal. No pude evitar sonreír cuando vi a las chicas cortando vegetales con los labios fruncidos y revolviendo ollas con ceños exagerados. Hermana Main. Al darse cuenta de mí, los niños dejaron de trabajar apresuradamente para cruzar los brazos frente a sus pechos y arrodillarse. Les dije que continuaran como de costumbre, y todos reanudaron el trabajo luciendo mucho más tensos que antes. ¡Ah! Me tienen mucho miedo. Los sacerdotes en el taller estaban acostumbrados principalmente a mi presencia dado que a menudo aparecía para discutir cosas con Lutz o vigilar su trabajo. Pero básicamente nunca llegué a ver cómo se preparaba la sopa, así que estaba claro que todos estaban tensos y temblorosos. Vine a ver cómo avanza la fabricación del queso, por consejo de Lutz. ¿Cómo va? La leche acaba de calentarse. Una niña sonrió torpemente mientras revolvía suavemente una olla con una espátula de madera bastante grande. Lutz miró la mezcla y asintió. Cocínala a fuego lento, y llámame una vez que empiecen a aparecer pequeñas burbujas. Lutz debe haber podido calcular cuánto tiempo quedaba en función de la olla y el fuego, y mientras tanto murmuraba, esto debería estar bien, antes de dirigirse a los niños a secar la fruta. Hey, chaparritos. Tenemos que ir a buscar algunas cosas del almacén. Terminen aquí y vengan al taller cuando estén listos. Hay muchas cosas para entregar allí, y debemos comenzar a obtenerlas ahora antes de que todo se acumule. Los niños dieron respuestas cordiales y dejaron de secar la fruta para limpiar sus canastas. Deberías volver a tu habitación, Main. Todos estarán nerviosos contigo. Por supuesto. Gracias por hacer todo esto. Regresé a mis aposentos, contenta de lo bien que iba todo. A este ritmo, terminaríamos fácilmente antes de que regresaran los sacerdotes azules. Y una vez que se hizo el trabajo maloliente, pudimos tomar nuestro tiempo. También estaba trabajando en mi habitación. Junto con mis comidas normales, los chefs estaban extremadamente ocupados salando las rodajas de cerdo demasiado delgadas para ser ahumadas, y cocinándolas al estilo confitado por razones de conservación. Subí las escaleras mientras veía la concurrida cocina por el rabillo del ojo, y una vez en mi habitación vi a Delia frente a la Biblia de los niños para practicar sus letras, mientras Rosina se enfrentaba al trabajo que Fran le había dejado. ¿Continuamos haciendo la plantilla? Pensé en comenzar mi propio trabajo, pero Fran extendió una tabla de madera con una sonrisa. Quizás más tarde, hermana Main. Creo que sería mejor estudiar sus oraciones, para que esté lista cuando la Orden de los Caballeros pueda pedir ayuda. La Orden de los Caballeros estaba, naturalmente, compuesta de nobles. Sin embargo, no se permitiría ninguna falla menor si pidieran ayuda al templo. Era fácil ver por qué Fran estaría más preocupado por ser convocado por la Orden de los Caballeros que por preparar el orfanato para el invierno. ¿Cuándo nos convocarán? No hay una fecha establecida, pero cada año solicitan ayuda una o dos veces antes de que comience el invierno, por lo que la convocatoria debería llegar pronto. Entiendo. En circunstancias normales, un aprendiz nunca participaría en un ritual. Eran demasiado importantes para ser llevados a cabo por un aprendiz sin experiencia, por lo que no había participado en ninguna ceremonia de bautismo, ceremonia de la edad adulta o la ceremonia de unión de las estrellas. Además, la Orden de los Caballeros era mayoritariamente masculina y tendía a no contar con la ayuda de doncellas azules por temor a rumores ilícitos. Una convocatoria de la Orden estaba destinada a reclutar sacerdotes azules para un ritual. Y, sin embargo, como no había suficientes sacerdotes azules en el templo para realizar el ritual, tuve que dar el paso a la tarea a pesar de ser, en general, la última persona elegida para el trabajo. Pero Fran, no lo entiendo.
¿El sumo sacerdote no tiene mucho maná? No era el único con mucho maná. Hasta donde yo sabía, el sumo sacerdote tenía más maná que el resto de los sacerdotes azules combinados, y algo más. Hay momentos y situaciones en las que tendrá que priorizar su deber como noble sobre sus deberes del templo. Parecía que la orden de los caballeros experimentaba una escasez noble al igual que el templo. Y al igual que el templo, muchos de los caballeros talentosos habían sido convocados a la soberanía, lo que resultó en una situación en la que los nobles con maná muy por debajo de la media podían unirse a la orden. En medio de todo eso, el sumo sacerdote era un noble excelente que se había graduado de la Academia Real, y por lo tanto era posible que estuviera lo suficientemente ocupado apoyando a la orden que necesitaría hacer mi trabajo como doncella del santuario. Toda esta información vino de Fran, quien la transmitió furtivamente. Espera, mi primer trabajo real como doncella del santuario será un pelotón de caballeros de misión conjunta. ¿No es demasiado pedir? Recité las oraciones con un sudor frío corriendo por mi espalda, hasta que Fran de repente se dio cuenta de algo y levantó la vista. Hermana Main, ¿cómo van tus túnicas ceremoniales a solas? Terminaron la costura temporal y comenzaron la costura real, por lo que no debería faltar demasiado tiempo. Me habían dicho que tomaría 4 días si Corina seguía con buena salud, y 10 en el peor de los casos. Se lo transmití a Fran, quien suspiró de alivio. En ese caso, por favor comienza a esperar en el templo lo antes posible, para que puedas irte en el momento en que llegue la convocatoria. Regresé a practicar mis oraciones con Fran, y eventualmente Gil vino con una caja. Aparentemente fue una entrega de la compañía Gilberta. ¿Podrías ayudarme, Fran? Gritó Gil desde el primer piso. Hay algunas cajas grandes por aquí. Ciertamente. Estaré allí de inmediato. Delia, Rosina, por favor comienza a abrir las cajas. Hermana Main, quédese donde está y continúe practicando. Fran se levantó para responder a la llamada de Gil y bajó las escaleras con Rosina y Delia. Las dos chicas abrieron las cajas colocadas en el pasillo mientras Gil y Fran fueron a buscar el resto del taller. Sí. Las alfombras finalmente están aquí. Pude escuchar el feliz grito de Delia en las escaleras, recordándome una vez más cuánto le gustaba decorar y redecorar mi habitación. Ahora podemos preparar las cámaras para el invierno. Si me disculpa, necesito comenzar a redecorar. Delia, es casi la hora de comer. Esperemos la redecoración hasta después de haber comido. Rosina detuvo el alboroto de Delia antes de que pudiera comenzar posponiendo la redecoración hasta después del almuerzo. Ahora bien, hermana Main, por favor vaya con Gil al taller o algo así. Después del almuerzo, Delia me sacó de mi habitación con una sonrisa. Como el sumo sacerdote estaba ausente, no pude entrar a la sala de libros incluso con Fran. Eso dejó el taller como el único lugar al que podía ir. Y como Delia dijo que Fran sería una ayuda importante, Gil fue quien me acompañó allí. Lutz me pidió antes del almuerzo que fuera a ver las pieles y ver si todavía estaban hinchadas. Vamos a echar un vistazo, hermana Main. El orfanato todavía estaba en medio de la comida, a juzgar por cómo el taller estaba completamente vacío. No había nadie que me detuviera, así que seguí adelante y miré en las ollas. Parece que ahora están bien. Una vez que los lavemos para quitar la cal, comience a hervir. Main, ¿qué haces aquí? Lutz, después de haber terminado de almorzar con Beno, y por lo tanto haber terminado de darle su informe a Beno, parpadeó sorprendido después de verme en el taller. Era raro para mí visitar el taller varias veces en un día, ya que no me permitían participar en el trabajo. La compañía Gilberta envió alfombras hoy, ¿recuerdas? Delia está locamente emocionada por redecorar, así que... me echó un poco. Bueno, eso es conveniente. El maestro Beno me dijo que le dijera que tus túnicas están hechas y que visite a Corina cuando puedas. ¿Por qué no ir ahora si no puedes estar en tu habitación? Voy a pasar para llevarte de regreso a casa, sugirió Lutz, y asentí.
Sería peligroso para mí quedarme afuera en un frío día de otoño. La tienda de Venus sería un refugio seguro para mí. Me gusta esa idea. Llevaré a Rosina conmigo a Corina, así que podrías traer a Fran contigo cuando vengas a buscarme. No haré que Rosina regrese sola. Bien. Lutz, ve a lavar las pieles, agregó Gil. Llevaré a la hermana Main a sus aposentos. Regresé a mis habitaciones con Gil, solo para que Delia me gritara un fuerte vaya, ya que ya habían comenzado a mover los muebles. Parecía que las cámaras desordenadas eran una desgracia, y por eso los maestros no deben regresar hasta que la redecoración haya terminado. Acabo de escuchar que terminaron mi túnica ceremonial. Iré a la compañía Gilberta ahora, y luego iré directamente a casa. Al menos tendrás que dejarme cambiar primero. Además, Rosina, ¿podrías acompañarme a buscar a Corina? Por supuesto, hermana Main. Rosina se fue para cambiarse a su ropa exterior, y Delia me cambió mientras me informaba con entusiasmo que la redecoración terminaría para mañana. Lo siento, Fran, pero Lutz vendrá más tarde para llevarte a la tienda. No podría soportar enviar a Rosina de regreso sola tan tarde en el día. Entendido. Hasta mañana, hermana Main. Humildemente espero tu regreso. Después de que Fran nos despidió, caminé por las calles frías de la ciudad con Rosina, que vestía su traje rojo recién comprado. Fran a menudo me acompañaba a casa o a la compañía Gilberta, y Gil a menudo iba al bosque, pero Rosina rara vez tenía la oportunidad de caminar afuera. La forma en que miraba curiosamente a pesar de tener que arrugar la nariz ante el olor era muy linda. ¿Sabes? Comencé, creo que el arte de Vilma mejoraría si saliera así. Podría desarrollar el coraje para hacer eso tarde o temprano. No hace mucho tiempo que temblaba de miedo cada vez que un sacerdote gris sacaba agua para nuestra sopa, y ahora les está dando instrucciones. Parecía que Vilma estaba conquistando sus miedos poco a poco, ahora que le habían confiado el orfanato y a sus niños. Me alegré de escuchar informes sobre el crecimiento de Vilma a través de Rosina. Hola, Mark. Estoy aquí porque Beno me llamó. El maestro está actualmente en una reunión de negocios. Si esperaras aquí un momento, me pondré en contacto con Corina. Me senté en la silla que me ofreció Mark y Rosina se colocó detrás de mí. Un aprendiz me trajo té, por orden de Mark. Lo bebí y respiré hondo. Señorita Main, síganme. Mark se dirigió a mí como señorita Main ya que tenía a Rosina conmigo y estaba visitando a Corina como cliente. Salimos de la tienda y subimos las escaleras exteriores al tercer piso. Corina, la señorita Main ha llegado. Hola, cariño. Corina me saludó con una sonrisa soñadora después de que Mark le abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa luego de caer sobre Rosina. Oh, ¿has traído un asistente contigo? Debería llamarte señorita Main, entonces. A mí no me importa, pero creo que a Rosina sí, así que tal vez deberías. Ajá. En ese caso, señorita Main. Síganme, por favor. Me guió al salón habitual, y allí encontré mi túnica ceremonial colgada en un perchero y extendida. ¡Guau! Había colocado el estante de tal manera que la luz que entraba por la ventana golpeaba las túnicas, que sacaban las flores de la temporada y el bordado ondulado, que había sido cosido con el mismo hilo de color que el resto. La luz realmente hacía que el bordado se viera como el agua, tanto que me quedé sin palabras. Es espléndido. El elogio sin aliento de Rosina me trajo de vuelta a mis sentidos. Corina, esto es realmente hermoso. Te lo agradezco mucho. ¿Por qué debo agradecerte yo? Corina sostuvo su vientre que crecía lentamente con una mano mientras retiraba suavemente la túnica del estante. Por favor, pruébatelos. Perdóneme, señorita, pero ¿podría ayudarme? Es un poco difícil para mí moverme con una barriga tan grande. Pero por supuesto. Rosina tomó las túnicas azules de Corina y me las puso.
Ella fue rápida y eficiente, lo que tenía sentido dado que ella sirvió a otra doncella del santuario azul delante de mí. Las túnicas habían sido teñidas completamente de azul, con bordados del mismo color. Las mangas y el dobladillo estaban forrados de plata, y había elegantes bordados dorados debajo del cuello. Además de eso, la cresta del taller de Maine estaba bordada con oro en el centro del atuendo cuando se ve desde el frente. Me quedé quieta, congelado por la ansiedad. Me sentí como una novia con su vestido de novia o algo así. Tuve que actuar con gracia y elegancia. No podía dejar que se ensuciaran en absoluto. Se sentía como si la ropa me estuviera usando y exigiendo que viva para adaptarme a ellas. Aquí está la faja. Parecía que las fajas para la ropa ceremonial diferían según la edad. Los aprendices tenían fajas blancas con bordados plateados, mientras que los adultos tenían fajas blancas con bordados dorados. Corina explicó que el bordado contenía palabras de oración de la Biblia. ¿Soy solo yo, o estas túnicas se sienten realmente cálidas? Miré a Corina mientras Rosina me envolvía la faja. Corina explicó con su brillante sonrisa sin vacilar por un momento. Sí, cosí varias capas de tela en las túnicas con anticipación, y pueden crecer junto a ti. Los diseñé de esta manera después de aprender las técnicas que me describiste. Era un riesgo, pero seguramente uno que será beneficioso para las túnicas ceremoniales que rara vez usará. Me sorprendes como siempre, hermana Maine. Rosina dejó escapar un murmullo de asombro después de que Corinne explicara que había hecho las túnicas según mis instrucciones, en lugar de idearlas por su cuenta. Luego se puso de pie, después de terminar de vestirme, y después de mirarme desde todos los ángulos asintió con firmeza. Esta túnica es realmente espléndida. Las flores y el agua se enfatizan con cada uno de tus movimientos, y seguramente atraerán la atención de todos los que te rodean. Rosina había servido a la hermana Christine y aún le daba su aprobación a estas túnicas. Corina, habiendo estado tensa sobre el uso de una nueva técnica en túnicas tan importantes, se relajó visiblemente. Tenía mi túnica ceremonial y mis habitaciones estaban siendo redecoradas para el invierno. Habíamos conservado nuestra comida, hecho velas y los almacenamos en bodegas con leña. El pegamento de piel se colocó en un área donde soplaba viento fresco, y el taller estaba trabajando arduamente para hacer papel y tinta para nuestra segunda ronda de impresión. Y finalmente, sabíamos qué herramientas necesitábamos para el trabajo de invierno y todas estaban siendo compradas. Los preparativos de invierno del orfanato fueron más o menos completos. Capítulo 134. La invocación de la Orden de Caballeros. El festival de la cosecha terminó y los sacerdotes azules regresaron al templo. No los había visto llegar a mí mismo, pero indirectamente podía verlo por la mayor cantidad de regalos divinos en el orfanato. El sumo sacerdote había sido enviado a una ciudad relativamente cercana, y por lo tanto, regresó relativamente rápido en comparación con los otros sacerdotes azules. Lo que significaba que volvía a ayudarlo nuevamente todos los días después de la tercera campana. Sumo sacerdote, terminé las matemáticas en estas hojas. Como de costumbre, estaba explotando las matemáticas que el sumo sacerdote me asignó. Levanté la vista después de terminar una pila de sábanas, justo a tiempo para ver un pájaro blanco volando hacia la ventana. ¡Oh no! Se estrellará contra la ventana. Grité por instinto, solo para ver que el pájaro blanco pasara a través del cristal y diera una vuelta por el centro de la habitación. Se posó sobre el escritorio del sumo sacerdote y dobló sus alas cortésmente. ¿Qué está pasando? Estaba entrando en pánico con los ojos muy abiertos, pero todos los demás parecían saber de qué se trataba el pájaro. Los asistentes del sumo sacerdote lo miraban con un poco de precaución. Guarda silencio, Maine. El sumo sacerdote me castigó cuando tocó al pájaro, y en el momento en que lo hizo, una voz masculina comenzó a hablar desde la boca del pájaro. Ferdinand, la Orden de los Caballeros pide que el templo cumpla con su deber. Prepárese para partir de inmediato. El mensaje se repitió 3 veces, luego el pájaro desapareció en el aire y dejó caer una piedra amarilla sobre la mesa.
El sumo sacerdote sacó un bastón brillante de algún lugar y golpeó ligeramente la piedra mientras murmuraba algo. La piedra inmediatamente comenzó a crecer en tamaño con su forma retorciéndose, hasta que unos momentos después se parecía al mismo pájaro blanco que antes. Entendido, dijo el sumo sacerdote al pájaro con un gesto de su bastón, y a su vez el pájaro extendió su ala de par en par. Luego salió volando por la ventana a través del cristal tal como lo había hecho al entrar en la habitación. ¡Guau! Esto sí es fantástico. Me moví con entusiasmo ante la magia que el sumo sacerdote acababa de realizar, solo para que él me mirara. Eso me hizo darme cuenta de que los asistentes que aún no habían trabajado habían dejado de trabajar y comenzaron a limpiar, preparándose para algo. Main, la Orden de los Caballeros nos llama. Cámbiate a tu túnica ceremonial y dirígete a la puerta noble de inmediato. El sumo sacerdote parecía tan serio que respondí con un entusiasta sí, señor, pero no tenía idea de dónde estaba la puerta noble. ¿Dónde está la puerta noble? Te guiaré, dijo Fran mientras hacía el saludo con los brazos cruzados al sumo sacerdote y me recogió antes de salir inmediatamente de la habitación del sumo sacerdote. Avanzó rápidamente por los pasillos. Hermana Main, ¿recuerdas la oración ritual? Preguntó Fran, y asentí mientras me aferraba a su hombro. Delia, Rosina. Preparen la túnica ceremonial de inmediato. En el momento en que Fran abrió mi puerta, dejó escapar un fuerte grito diferente a todo lo que había escuchado de él antes. Tampoco dejó de moverse mientras gritaba. Subió las escaleras a gran velocidad. Al llegar al segundo piso, me dejó en el suelo, se dio la vuelta y bajó rápidamente las escaleras. Delia corrió hacia mí con las túnicas y las dejó sobre la mesa antes de comenzar a quitarme la túnica azul que llevaba puesta. Caray. Por favor, quédate quieta. Los ojos azules de Delia me fulminaron con la mirada después de que me tambaleara por la intensidad anormal de desvestirme. Mientras me congelaba en el lugar, aturdida por la prisa que todos tenían, Delia deslizó la túnica ceremonial sobre mí. Rosina comenzó a atar la faja mientras yo pasaba mis brazos por las mangas. Delia fue y tomó una correa de tela amarillenta, que Rosina ató alrededor de mi faja como decoración adicional. ¿Han ensayado estos? Porque quiero decir, wow. Justo cuando Rosina terminó de atar la faja, Delia sacó mi barra de pelo en una poción suave. Rosina me sentó en una silla cercana antes de que mi cabello tuviera tiempo de terminar de caerse. Hermana Main, lidiarás con la Orden de los Caballeros. Pase lo que pase, no debes permitir que se vea ningún disgusto en tu cara. Mientras Rosina me quitaba el pelo de detrás de la silla, Delia sacó del armario la elegante horquilla que llevaba en mi bautizo. Hermana Main, por favor use esta. Tomé la horquilla y me recogí el pelo como de costumbre. La hermana Main está lista, gritó Delia, y Fran inmediatamente subió corriendo las escaleras. Llevaba una bolsa en la cintura y dejó las herramientas que había estado usando en la habitación del sumo sacerdote para trabajar sobre la mesa. Rosina, por favor guarda esto. Perdóname, hermana Main, pero debemos apresurarnos, dijo Fran y él me levantó una vez más y salió de mis habitaciones. Fran, ¿dónde está la puerta de los nobles? Está ubicado en la parte posterior de la zona noble del templo. Se conecta con el barrio de los nobles y es usado por los sacerdotes azules que regresan a casa o ingresan al barrio de los nobles por asuntos de la iglesia. Teniendo en cuenta que había estado tomando largos desvíos por la zona noble del templo para evitar ver a los sacerdotes azules y que no tenía nada que hacer. En el barrio de los nobles, la puerta de los nobles había sido básicamente irrelevante para mí hasta ahora. Perdón por hacerte esperar. Pasamos por una puerta dentro del área noble y encontramos al sumo sacerdote vestido con armadura de plata, junto con Arno sosteniendo el bastón que era el instrumento divino de la diosa del agua Flutrane. Todo el cuerpo del sumo sacerdote estaba cubierto con una armadura de placas, y encima tenía un casco completo debajo del brazo izquierdo. El casco no estaba muy decorado, pero tenía el estilo de un casco corintio de la antigua Grecia, donde había una forma de T en la parte delantera que dejaba visibles la nariz,
los ojos y la mitad de la boca. Para colmo, su brillante armadura plateada tenía una capa azul cubierta con diseños vibrantes. Frente a ellos había una pared alta que parecía separar el templo del exterior, con una gran puerta de 2 puertas que parecía imposible de abrir solo para la fuerza humana. Cada uno estaba hecho del mismo mármol blanco que el templo, y bajo la luz del sol eran tan brillantes que era difícil mirarlos. ¿Esas son tus túnicas ceremoniales? El sumo sacerdote me miró de pies a cabeza después de que Fran me bajara, luego giró su dedo en un círculo para indicarme que me diera la vuelta. Extendí mis brazos y giré para que él pudiera ver más. Ese es un diseño algo inusual, pero es mejor de lo que esperaba. La expresión del sumo sacerdote se suavizó y, después de lavar mi túnica, llamó a Arno, que vino y me ofreció algo. Main, continuó el sumo sacerdote, naciste en verano, según recuerdo. Te prestaré esto por ahora. Harías bien en ponerlo en tu dedo medio. Arno me había dado un anillo con una gran gema azul en el medio. El anillo era claramente demasiado grande para mí, pero lo tomé y le di las gracias antes de ponerlo en mi dedo medio izquierdo como se me indicó, esperando que se deslice. Pero una vez que estuvo en la gema brilló con una luz azul brillante, y el anillo se encogió para adaptarse perfectamente a mi dedo. Deja de sorprenderte por cada pequeña cosa. Quiero decir, ¿realmente puedes culparme? ¿Cómo podría no sorprenderme? Estas no eran pequeñas cosas para mí. El sumo sacerdote me prestó este anillo, lo que significaba que nuestro destino sería importante. Y nos dirigíamos a una tierra de fantasía, donde nada de lo que conocía tendría validez. Espera aquí, instruyó el sumo sacerdote, luego caminó hacia la puerta con su armadura sonando. Al alcanzarlo, colocó la mano sobre una puerta. Un círculo mágico gigantesco surgió de inmediato en el aire, como el que apareció sobre la puerta oculta de su habitación. La puerta comenzó a abrirse sola, lenta pero segura. Y a pesar de estar acostumbrado a las puertas automáticas como Urano, ver eso hizo que mi corazón saltara de sorpresa. Tus orígenes más comunes son dolorosamente obvios. ¿Al menos podrías tratar de permanecer en silencio? El sumo sacerdote esperaba demasiado de mí, un plebeyo real. Pero Arno y Fran parecían imperturbables ante la puerta de apertura, probablemente debido a haber acompañado al sumo sacerdote al barrio noble antes como sus asistentes. Si esto fuera normal para los nobles y algo que tanto ellos como sus asistentes experimentaron en los clientes habituales, entonces la orden de los caballeros sin duda me vería con sospechas y continuara dejando escapar gritos vergonzosos de sorpresa. Apreté mis labios para tratar de contenerlos. Vamos. El sumo sacerdote comenzó a caminar a través de la puerta abierta. Arno lo siguió, y también Fran después de recogerme. Pasamos por la puerta y entramos en el barrio de los nobles. Mis ojos se abrieron en estado de shock. Era como si pasar por la puerta nos hubiera llevado a otro mundo. Había una gran fuente en medio de una plaza de piedra pavimentada. La plaza brillaba blanca al reflejar los rayos del sol, y la calle estaba hecha de la misma piedra. En la ciudad baja, los edificios altos estaban abarrotados uno al lado del otro, pero aquí el pavimento de piedra marfil y los exuberantes parques verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y es poco probable que, como en la sucia ciudad baja, haya un solo rastro de sociedad que se pueda ver. El barrio noble estaba sorprendentemente limpio y hermoso. Quizás debido a la distancia entre todo, incluso el aire estaba más limpio. Había unos 20 caballeros en la plaza de marfil, cada uno con una armadura blanca similar a la del sumo sacerdote, pero que se distinguía por capas amarillas en lugar de azules. Eran sin duda la orden de los caballeros. Y deben haber notado la apertura de la puerta, ya que se reunieron y formaron 4 filas. Hermana Main, por favor, actúa como un noble, susurró Fran en voz baja, todavía conmigo en sus brazos. Asentí e intenté hacer una sonrisa elegante como Rosina solía hacer. Solo el caballero solitario que estaba parado frente a los demás tenía un casco debajo del brazo. Era un hombre mayor algo fornido con cabello castaño rojizo.
Cada movimiento que hizo fue entrenado y preciso, casi maravillosamente, pero tenía el aire furiosamente intenso de un guerrero. Se acercó al sumo sacerdote y se arrodilló ante él, lo que también hizo que todos los caballeros que estaban detrás de él se arrodillaran, llenando el aire con el sonido de una armadura. Lord Ferdinand, es gratificante verlo bien. Lo mismo para ti, Karstedt. El hombre que hablaba con el sumo sacerdote parecía llamarse Karstedt, y no era difícil adivinar que era el capitán de la Orden de los Caballeros. No hay muchos caballeros contigo hoy. Hay muchos que no han regresado del Festival de la Cosecha. Entiendo, murmuró el sumo sacerdote en un tono resignado antes de levantar la mano. Fran me dejó en el suelo y me empujó suavemente por detrás para que me pusiera delante. Karstedt, esta es Main, la aprendiz de doncella del santuario que realizará el ritual. Saludos, Lord Karstedt. Soy Main. Es un placer conocerlo. Me arrodillé ante Karstedt y lo saludé, llamándolo señor como era apropiado para un noble de un estatus superior. Nuestros ojos se encontraron cuando me arrodillé, y sus ojos celestes se entrecerraron como si me estuviera evaluando. Un placer conocerte también. Entonces, vámonos. Ante las palabras del sumo sacerdote, todos los caballeros se pusieron de pie y tocaron la gema incrustada en sus guanteletes derechos. Las gemas brillaban intensamente, y en unos momentos la plaza se llenó de animales esculpidos. A juzgar por el hecho de que las gemas se habían ido de cada guantelete, estos animales multicolores probablemente se habían creado de ellos, al igual que el pájaro se había creado de la piedra. Karstedt, permite que mis asistentes viajen con uno de tus caballeros. Main, ven conmigo. El sumo sacerdote, ahora con su casco, dio instrucciones mientras me levantaba y me colocaba en lo que parecía ser un león blanco con alas. Me senté a horcajadas, tratando de mantener el equilibrio. El sumo sacerdote saltó sobre la espalda del animal detrás de mí, con sorprendente agilidad para alguien que llevaba un conjunto completo de armadura de placas. Luego agarró las riendas. La escultura de león demostró inmediatamente que no era una escultura y comenzó a moverse como un animal normal. Me sacudí por el movimiento inesperado, golpeando la parte posterior de mi cabeza contra la placa del pecho del sumo sacerdote. Oh. Harías bien en mantener la boca cerrada. A menos que quieras morderte la lengua, eso es. Apreté los dientes con fuerza y me incliné un poco hacia adelante, luego agarré las temblorosas riendas frente a mí. El león alado corrió unos pasos hacia adelante, luego saltó alto en el aire con sus alas extendidas. Por un segundo sentí que algo me golpeó, como si hubiera saltado a través de una telaraña gigante, pero la sensación solo duró un momento. Corrimos por el cielo, volando muy por encima de la ciudad baja. ¡Wow! Estamos tan altos. ¿No tenías miedo? Me sorprendió algo anormal que no esperaba que sucediera. En realidad, esto es menos aterrador que los carruajes, ya que no son inestables. El león mágico que se elevaba por el cielo se sentía como una montaña rusa lenta. Era mucho más cómodo ya que no se sacudía con fuerza como un carro. La falta de un cinturón de seguridad fue, emocionante por decirlo menos, pero no estaba tan asustada, ya que estaba acurrucada entre los brazos del sumo sacerdote mientras se aferraban a las riendas. Otras esculturas de animales voladores se elevaron en el aire junto a nosotros. Los caballos parecían ser los más comunes, por lo que un arco iris de caballos voladores de diferentes colores se elevó por el cielo. También había algunos lobos y tigres en medio. Personalmente, pensé que el conejo volador era el más lindo. Sumo sacerdote, ¿qué son estos animales? Son bestias altas hechas de piedras mágicas. Se moverán libremente siempre que su suministro de maná no se seque. Depende del conjurador decidir en qué animal convertir su piedra. Pasamos la ciudad baja, sobrevolando la puerta y siguiendo el camino de la ciudad desde arriba. Apenas podía ver las paredes distantes de otra ciudad en la dirección en que iba la carretera. Nuestra ciudad estaba rodeada de frondosos bosques y extensas granjas que acababan de terminar de participar en el Festival de la Cosecha.
Sumo sacerdote, ¿a dónde vamos? Allá. El sumo sacerdote señaló hacia el extremo más alejado del bosque donde generalmente íbamos a reunirnos. Había un gran cráter que abría un agujero en el bosque. Hice una doble toma y me di cuenta de que era una gran extensión de tierra expuesta sin pasto ni árboles, y de alguna manera. Había un monstruo de plantas masivo que arrasaba en el medio, balanceando ramas gigantes alrededor. Y cuanto más arrasaba, más grande se hacía el cráter. ¿Qué es esa cosa? Una Feyplant conocido como trombe. ¿Eso es un trombe? El trombe desbocado en el medio del cráter era tan diferente a las cosas del árbol elástico, que no lo había reconocido en absoluto. Pero hablando de eso, recordé cómo Lutz y los otros niños se habían asustado después de ver un trombe, y como la mitad de los guardias de la puerta tuvieron que trabajar juntos para derribar uno, una vez que se hizo demasiado grande. Había escuchado que la Orden de los Caballeros se involucraría, cuando el trombe se hiciera demasiado grande para que los soldados lo trataran, pero no esperaba que terminara así de monstruoso. Son peligrosos. Solo ahora entendí por qué Lutz se enojó tanto cuando sugerí hace mucho tiempo que cultiváramos trombes nosotros mismos. Te necesitarán después de que los caballeros lo terminen. Hasta entonces, escóndete en el bosque y no te pongas en peligro. Parecía que era deber de los sacerdotes restaurar el maná en el suelo drenado de su propio maná por trombes. Debido a su número reducido, el sumo sacerdote estaba ayudando a la orden de los caballeros a matar al trombe, y esta vez era mi trabajo ayudarlo a restaurar el maná en el suelo después. ¿Soy solo yo, o es increíble el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tiró de las riendas y descendió a una abertura a poca distancia del cráter del trombe. El resto de la orden de los caballeros lo siguió. Main, espera aquí con Fran y Arno. Karstedt, asigna a 2 de tus hombres para que la cuiden por mí. Se deslizó de la parte posterior de su león y se dio la vuelta para hablar con Karstedt, quien asintió y seleccionó a 2 guardias. Damuel, Sixa, cuídenla. Sí, señor. Los caballeros llamados Damuel y Sixa se bajaron de sus caballos voladores para servirme como guardias. Los caballos brillaron con una luz que se proyectaba en los agujeros de sus guanteletes, convirtiéndose en una piedra preciosa en el proceso. Gracias por la ayuda. Fran y Arno agradecieron a los caballeros que los habían llevado hasta aquí antes de saltar ágilmente de los animales. Intenté aprender de su ejemplo y saltar, pero el sumo sacerdote me miró antes de que pudiera, deteniéndome con una mirada enojada. Oh, correcto. Necesito ser agraciada. Recordé que se suponía que debía actuar como un noble y me volví de lado sobre el león, que había dejado de moverse por completo como una estatua. Serás mi final, murmuró el sumo sacerdote mientras me levantaba y dejaba en el suelo. Luego, levantó la vista y habló en voz más alta. Vigilen de cerca a la aprendiz de doncella del santuario. No permitan que sufra ningún daño, ni siquiera un rasguño. Se le ordenó eso a los 2 caballeros que me vigilaban, y estos asintieron y soltaron un firme, sí, señor. El cráter del trombe siguió creciendo poco a poco a medida que todos bajaban de sus bestias. De la nada escuché el aleteo masivo de una bandada de pájaros, y luego el sonido de algo pesado golpeando el suelo con tanta fuerza que la tierra tembló. ¡Ya! A través de las grietas en los árboles, pude ver que había caído una enorme raíz, que parecía casi viva, brotó del cráter del trombe, y envolvió un árbol caído. Entonces, el árbol, atrapado por el trombe, comenzó a secarse, para luego desmoronarse ante nuestros ojos, completamente seco. Toda su vida fue succionada. Una vez que todo fue absorbido, las raíces regresaron al suelo, sin tener nada más que hacer. Sentí un sudor frío de terror correr por mi espalda. Nunca había imaginado que los trombes fueran tan monstruosos. Con miedo en mi corazón por la orden de los caballeros a punto de luchar contra el trombe arrasador justo delante de nosotros, me arrodillé en el suelo. Sumo sacerdote, hombres de la orden de los caballeros. Rezo por su éxito en la batalla. Que todos tengan la protección divina de Angrif,
del dios de la guerra y subordinados Leidenschaft. En el momento en que dije eso, el anillo que el sumo sacerdote me había dado brillaba azul y la luz cayó sobre los miembros de la Orden de los Caballeros. Me di cuenta de que la piedra en el anillo estaba chupando mi maná, así que rápidamente lo contuve. El anillo dejó de brillar una vez que corté completamente el flujo de maná. Tenemos la bendición de una aprendiz de doncella del santuario, hombres. Vamos, Rugió Karstedt, lo que me hizo darme cuenta de lo que había hecho. Miré al sumo sacerdote y vi que me estaba mirando con una expresión conflictiva. Main. Bajo ninguna circunstancia, debes hacer cualquier movimiento hasta que sea hora de que realices el ritual. Dijo, enfatizando la parte de bajo ninguna circunstancia antes de montar su león y volar en el aire. Los otros caballeros siguieron su ejemplo, agarrando sus riendas y volaron en el aire. Capítulo 135. Exterminio del trombe. Eso seguro fue una bendición inútil. ¿Qué eres, estúpida? Uno de los caballeros se burló de mí con un resoplido petulante una vez que el resto de la orden estuvo en el aire. Sixa, ¿por qué dirías eso? No podía distinguirlos ya que ambos llevaban puestos los cascos, revelando solo una parte de sus ojos y boca, pero parecía que el presumido era Sixa y el que intentaba que se detuviera era Damuel. A juzgar por sus voces, ambos eran jóvenes. Probablemente acababan de llegar a la mayoría de edad, si es que lo habían hecho. ¿Pero me equivoco? Estamos en una gran escasez de maná y allí ella desperdicia un poco, bendiciendo a los caballeros luchando contra un trombe de todas las cosas. O es estúpida o todos lo son. Sixa apartó las manos de Damuel y me señaló. Es cierto que la orden nunca perdería ante un trombe, bendición o no, pero la bendición de Angriff seguirá siendo de gran ayuda. Especialmente porque ahora tenemos muy pocos números. Escuché su discusión con un sudor frío corriendo por mi espalda. Solo dije lo que hice porque quería rezar por su seguridad cuando luchaba contra ese trombe gigante. No me di cuenta de que tratar de hablar como un noble con referencias a los dioses haría de algo una verdadera bendición. Cuando mi anillo comenzó a brillar de la nada, estaba más sorprendida que, de todas las maneras. La oración nunca habría sucedido si el sumo sacerdote no me hubiera prestado este anillo. Fue un accidente completo y total. Estoy seguro de que el sumo sacerdote también se sorprendió. Sin mencionar que lo estaba llamando un desperdicio de maná, pero detuve el flujo de maná en el momento en que lo noté. Solo una pequeña fracción de mi maná terminó absorbida por el anillo. Dudaba que eso causara algún problema con el próximo ritual. Me disculpo si te he ofendido de alguna manera. Tendré más cuidado en el futuro. Mantuve mis protestas por dentro y me disculpé inmediatamente para evitar que las cosas se convirtieran en algo molesto. Sixa me dio otro resoplido desdeñoso, pero si eso terminaba la conversación, estaba totalmente de acuerdo con eso. No tienes que preocuparte por lo que dice Sixa, dijo Damuel en un tono consolador. Una bendición que aumenta el maná será realmente apreciada en este momento, ya que tenemos muy pocos números. Y aquí, echa un vistazo. Está a punto de comenzar. Señaló el cielo. Seguí la dirección de su dedo y a través de las ramas vi destellos de los caballeros volando en círculos en el cielo. Estiré un poco la espalda y entrecerré los ojos, esperando ver cómo en el mundo planeaban vencer a ese monstruoso trombe. Escuché un leve grito en la distancia. No estaba seguro de quién había gritado o qué, pero a su señal todos los caballeros tomaron brillantes armas negras en sus manos, cada una irradiando lo que parecía pura oscuridad. ¿Qué son esos? ¿Lo sabes, Fran? No, esta es la primera vez que veo una batalla tan cerca. Parecía que los asistentes rara vez acompañaban a los sacerdotes que respondían a la convocatoria de la Orden de los Caballeros, ya que era necesario volar tan cerca de la batalla junto con los caballeros y generalmente solo usaban divinidad. Instrumentos para proporcionar apoyo mágico.
Pero como el sumo sacerdote estaba luchando con la orden y no podía soportar esperar con un instrumento divino 2 veces a mi lado, Fran y Arno habían venido para vigilarme. Doncella del santuario, esas son armas con la protección divina del dios de la oscuridad otorgada sobre ellas. Si les infundes tu maná y ataque, puedes robar varias veces más de cualquier cosa que golpees. Son vitales para exterminar a los trombes. Como no esperaba que un noble hiciera todo lo posible por explicarme las cosas, miré al Damuel vestido de armadura con sorpresa. Solo podía ver astillas de su rostro a través del casco, pero no parecía que me estuviera menospreciando por ser un plebeyo. No mucha gente tiene la oportunidad de ver caballeros peleando así. No desperdiciaría esta oportunidad si fuera tú. Te lo agradezco mucho. Comenzamos usándolo con flechas. Mira, el que tiene la capa azul es el señor Ferdinand. Damuel señaló a un caballero que montaba un león y tiraba de la cuerda de un arco considerable. Se parecía a un nómada disparando un arco a caballo. La capa que fluía en el viento detrás de él era la única capa azul en medio de todas las capas amarillas. Ese es el sumo sacerdote. ¡Guau! Ve por él. En realidad, no podía gritar mi apoyo, así que lo animé en silencio. Estaba demasiado lejos para que yo viera la cuerda en sí, pero me di cuenta cuando disparó por los movimientos de su brazo y la flecha que volaba desde la proa. La flecha se disparó por el cielo y estalló en múltiples flechas negras más pequeñas, que cayeron sobre el trombe gigante en forma de lluvia. Cada flecha estalló en una explosión de luz al golpear el trombe. Pero el trombe gigante seguía balanceando sus ramas, aparentemente como si ni siquiera una tormenta de estas le afectara. Se necesita mucho maná para dividir una flecha en esa cantidad más pequeña. Sin embargo, Lord Ferdinand puede disparar toneladas de flechas como esa. Bastante impresionante, ¿eh? Damuel parecía realmente admirar al sumo sacerdote, a juzgar por el hecho de que me decía con orgullo lo increíble que era y de qué manera. Desearía que volviera pronto a la orden, murmuró Damuel en medio de sus elogios, lo que me hizo parpadear de sorpresa. Damuel notó que lo miraba y, después de un silencio incómodo, tosió. Eso es confidencial. Entendido. No se lo diré a nadie. Había oído que el sumo sacerdote no había sido criado en el templo, y parecía que había estado en la orden de los caballeros de todos los lugares. Eso explicaba cómo conocía a Karstedt y por qué tenían armaduras a juego. Nunca habría imaginado, por su esbelta constitución y su aspecto erguido y gruñón, que sirviera como caballero y no solo como un jinete de escritorio, sino que ahora que lo veía pelear parecía tener razón, que estaba en su elemento. Pensar que es un maestro tanto de la pluma como de la espada. ¿Soy solo yo, o el sumo sacerdote es increíble? Desearía que me prestara algo de ese talento, pensé mientras lo miraba pelear. Lanzó flecha tras flecha en el trombe mientras su capa azul revoloteaba detrás de él. Parece que está empezando a pasar factura. ¿Puedes ver que el trombe se vuelve negro? Como dijo Damuel, cada punto que golpeaba la lluvia de flechas del sumo sacerdote se estaba volviendo negro. Los pequeños puntos negros parecían manchas y con cada flecha se unía otra en medio. Puedo verlos. Oh, las ramas. Como si esas manchas negras estuvieran pudriendo el trombe de adentro hacia afuera. Una de las ramas que había estado balanceando se rompió en la base y cayó al suelo. La rama caída brillaba intensamente y desapareció. El trombe gigante extendió una de sus ramas aún sanas tanto como pudo para intentar derribar a los caballeros voladores, pero todos eran demasiado ágiles para ser golpeados. En contraste, los caballeros empuñaban sus alabardas negras, cada una de las cuales parecía una fusión de un hacha, una lanza y una pica dentada, y cortaban y apuñalaban las ramas, que se volvían cada vez más negras hasta que caían al suelo. Las ramas cayeron una tras otra, y antes de darme cuenta, el cráter del trombe había dejado de crecer. Con menos ramas oscilantes dominando el espacio aéreo, los caballeros pudieron volar cerca del tronco del trombe y atacarlo directamente.
Era un baúl enorme, pero también estaba cubierto de puntos negros. Me di cuenta fácilmente de que el trombe estaba perdiendo fuerza con cada golpe que recibía. Debería terminar pronto, murmuró Damuel, luciendo un poco más relajado que antes. Al principio no tenía idea de cómo sobrevivirían los caballeros luchando contra un gigante tan peligroso, pero lo estaban terminando en un tiempo récord. Yo también suspiré de alivio. No sabía cómo alguien podía pelear con un monstruo así que me alegra ver que nadie terminó lastimado. Esto sucede todos los años. Puede que nos falten miembros, pero no vamos a perder con un trombe. Especialmente con Lord Ferdinand ayudando. Por lo que pude ver, cortar esas ramas fue mucho más fácil gracias a él. Parecía que matar al trombe hubiera tomado mucho más tiempo sin que el sumo sacerdote lloviera sobre él. Sin muchas formas de atacar el trombe desde la distancia, tendrían que acercarse para debilitarlo, lo que terminó con varios caballeros enviados volando por ramas cada año. No podía ver bien su rostro debido al casco, pero Damuel tenía una voz amable y gentil. Lo miré con una sonrisa, luego escuché un odioso chasquido de lengua desde atrás. Damuel, ¿por qué estás actuando como amigo con un plebeyo? Oh, ¿nadie te ha dicho quién es ella? Permíteme informarte que la chica con la que estás hablando es una plebeya. Es una tonta que no conoce su lugar, vestida con una túnica azul de un noble a pesar de su sangre sucia. Honestamente, no tengo idea de lo que Lord Ferdinand estaba pensando cuando le dio una túnica azul a una plebeya. Seguramente una escasez de maná es mejor que esto. Sixa, ¿qué estás diciendo? No mientas así. El tono tembloroso de Damuel dejó en claro que no sabía que yo era una plebeya. Debe haber explicado tan amablemente la situación porque pensó que yo era una aprendiz de doncella de santuario, una de familia noble. Di un paso atrás, alejándome de Sixa y Damuel. No tenía idea de lo que haría un noble después de saber que era un plebeyo. Las cosas podrían ponerse mal si reaccionaba como lo había hecho el sumo obispo. Es verdad. El sumo obispo visitó la casa de mi familia durante la ceremonia de unión de las estrellas, y nos contó de su sufrimiento. Una solitaria chica plebeya está destruyendo el orden en el templo, dijo. Todo esto es tu culpa, sumo obispo. Lo había llevado a la esquina de mi memoria ya que nunca lo había visto en el templo y no me había hecho nada, pero parecía que se había estado quejando de mí ante los nobles de la ciudad. Esto es malo. ¿Y podría empeorar mucho? Como era una plebeya, todas mis protestas caerían en oídos sordos. Podrían distorsionar la verdad para satisfacer sus necesidades y hacer lo que quisieran bajo falsas pretensiones. Los chismes odiosos como este serían un enemigo peligroso para mí mientras viajaba con la Orden de los Caballeros, que consistía completamente de nobles. Di algo, escoria plebeya. Entonces dijo Sixa, pero no sabía lo que quería de mí. No tenía idea de lo que un noble me haría si dijera algo incorrecto. Pero parecía que mantener mi silencio enojó más a Sixa, y sus labios se curvaron en una sonrisa sádica. ¿Qué, nada engreída, sin saber qué decir sin Lord Ferdinand aquí para protegerte? Basta, Sixa. Se supone que debemos protegerla. Su estado no cambia el trabajo que nos han dado. Gritó Damuel, parándose frente a mí protectoramente. Pero eso solo derramó aceite sobre las llamas de la ira de Sixa. Cállate, Damuel. Conoce tu lugar. No intentes darme órdenes nunca más. Damuel apretó los dientes y se hizo a un lado. Ahora que podía ver frente a mí, vi a Sixa caminando hacia aquí. La visión de un hombre blindado que se dirigía hacia mí con ojos llenos de odio fue aterradora. Estoy asustada. Me temblaban las piernas y me castañeteaban los dientes. Quería huir, pero no podía mover las piernas. Sixa, al ver lo asustado que estaba cacareando, levantó un puño cerrado y blindado. Hermana Main. Fuera del camino. Fran saltó entre nosotros para protegerme, pero Sixa lo golpeó tan fuerte que lo enviaron volando. Fran.
Instintivamente corrí hacia Fran, pero Sixa agarró la parte de atrás de mi cabello y me detuvo. Podía sentir varios mechones arrancando de la parte de atrás de mi cabeza mientras él me empujaba hacia atrás. ¡Ay! Hermana Main. Fran, gritó Arno cuando Fran se levantó rápidamente e intentó rescatarme. No debes moverte. Tu maestra está siendo castigada por actuar fuera de lugar. No debes empeorar las cosas aún más. Al escuchar eso, Fran se mordió el labio y se congeló, lo que hizo que Sixa sonriera aún más divertido por la diversión mientras tiraba más violentamente de mi cabello. Escucha, plebeya. En estos momentos, se supone que debes disculparte por la grosería de tu asistente. Fran se mordió el labio para contener su ira, y tuve que aprender de su ejemplo. Me habían dicho innumerables veces que no discutiera con los nobles. Mi apuesta más segura sería disculparme. Pido disculpas por mi asistente que le ofendió. Pero parecía que mi disculpa simplemente molestaba más a Sixa. Me golpeó en la cara y me tiró al suelo. Me dolía el trasero y me dolían las mejillas, pero al menos ya no me sostenía el pelo. ¿Qué pasa con esos ojos petulantes? ¿Quieres que los saque? Ladró Sixa furiosamente antes de presionar una mano contra la piedra preciosa en su mano izquierda y sacar un bastón ligeramente brillante. Lo giró y murmuró Mese, que convirtió el bastón delgado en un cuchillo pequeño. Su punta puntiaguda brillaba a la luz. Tragué saliva al ver un cuchillo apuntando en mi dirección. Un sudor frío corrió por mi espalda y pude sentir mi corazón latir anormalmente rápido. Mis piernas estaban tan temblorosas que ni siquiera podía pararme. Todo lo que pude hacer fue mirar la hoja reluciente. Sixa, no lo hagas. Se supone que debemos protegerla. Ella es la aprendiz de doncella del santuario que necesitamos para el ritual. Damuel entró en pánico al ver la hoja y extendió la mano, pero Sixa golpeó su advertencia y su mano a un lado antes de levantar el cuchillo. Cierra la noca. Ella no necesita ojos para realizar el ritual, dijo con el cuchillo en el aire, y yo me acurruqué como una tortuga con las manos en la cabeza para protegerme de él. Así es. Los plebeyos como tú solo necesitan levantarse y mostrarnos respeto a los nobles. Cerré los ojos con fuerza, luego escuché el sonido de aleteo de alas detrás de Sixa mientras gritaba. Miré hacia el cielo y vi una capa azul ondeando en lo alto del cielo detrás del cuchillo. Sumo sacerdote. Sabiendo que podía protegerme de Sixa, inmediatamente me puse de pie para pedir ayuda. Pero me puse de pie justo cuando Sixa bajaba apresuradamente su mano después de escuchar las palabras sumo sacerdote, y me cortó el dorso de la mano izquierda ya que me estaba cubriendo la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué te levantas, idiota? Bajé la mano y vi a simple vista que el arma me había cortado bastante profundo, ayudada por la gravedad. La sangre tardaría mucho tiempo en dejar de fluir. Pero sabía que quejarme con un noble no me llevaría a ningún lado, así que me apresuré a retirar la manga para que mi túnica ceremonial no se ensuciara. Sostuve mi brazo izquierdo hacia adelante y levanté su manga con mi mano derecha. Hermana Main, permítame. Fran inmediatamente se arrodilló a mi lado y metió la mano en la bolsa de la cintura. Parecía que había preparado algo en caso de que me lastimara. Mis asistentes realmente eran los mejores de su clase. Gracias, Fran. La sangre brotó de mi herida abierta hasta mi muñeca antes de gotear al suelo. Y en el momento en que mi sangre empapó el suelo, comenzó a retumbar ruidosamente. Mi sangre continuó goteando mientras miraba hacia abajo, confundida. Con cada gota, el suelo retumbaba más fuerte, y en un abrir y cerrar de ojos brotaron brotes de trombe del suelo justo debajo de mí. El trome creció más rápido que cualquier otro que había visto antes, y sus ramas se envolvieron alrededor de mis pies antes de que supiera lo que estaba sucediendo. ¡Ah! No. Intenté desesperadamente sacarlos de mis pies, pero rama tras rama se envolvió alrededor de mí. Para cuando arranqué una rama, varias más la reemplazaron, envolviéndose con tanta fuerza alrededor de mis tobillos que no podía dar un solo paso. Y todo el tiempo mi goteo de sangre vigorizó aún más al trombe,
haciéndolo brotar en todas las direcciones mientras corría por mi cuerpo. Esto no es mi culpa. No deberías haberte levantado así. Sixa cortó el trombe en pánico con su cuchillo mientras retrocedía para alejarse de mí. Hermana Main. Fran, sin una espada, trató de quitarme el trombe con las manos desnudas, pero las ramas habían crecido lo suficiente como para que fuera casi imposible romperlas solo con las manos. El trombe llegó a mis rodillas, luego estiró mis muslos. Sus brotes verdes se extendieron y florecieron en tallos blancos, mientras que su tronco se doraba como el color de un árbol. Los tallos que me envolvían se volvieron cada vez más gruesos a medida que me envolvían, apretándose lo suficiente como para dolerme mientras nuevos brotes me alcanzaban. Aprendiz. Damuel sacó un bastón brillante de su guante izquierdo y lo convirtió en un cuchillo. Pero mientras lo hacía, las ramas del trombe me envolvieron 10, 20 veces. Espera, tengo que concederme la protección divina del dios de la oscuridad. Te salvaré tan pronto como pueda. Damuel comenzó a cantar una oración. Se parecía mucho a la misma oración que haría durante el ritual, una que alababa a los dioses y rezaba por su protección divina. O, en otras palabras, fue lo suficientemente largo como para tener que trabajar duro para memorizarlo todo, y solo pensar en cuánto crecería el trombe mientras rezaba envió un escalofrío por mi columna vertebral. Estoy asustada. Me castañetearon los dientes. Pensamientos sobre el árbol cayendo en el cráter del trombe gigante y que le arrancaron la vida pasaron por mi mente. Tan asustada. Estoy tan asustada. Las lágrimas brotaron de mis ojos aterrorizadas de ser consumidas por el trombe. Agité mis brazos para quitar el trombe, pero eso solo envió sangre volando por todas partes que hizo que brotaran más brotes del suelo. Los tallos envueltos alrededor de mis muslos se extendían hasta mis caderas y estómago. Ni siquiera podía moverme, y estaba tan aterrorizada que grité lo más fuerte que pude por ayuda. Lutz. Lutz. Ayúdame, Lutz. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.